Hola, compas. En esta presentación voy a hacer un recorrido por el artículo Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género gramatical de Mercedes Bengoechea, que es del año 2015. El recorrido no será exhaustivo ni lineal, sino que fui seleccionando partes y dándole el orden que me pareció más claro. Es un artículo bastante extenso que intentaré resumir lo mejor posible. Empecemos. En este artículo, Mercedes Bengoechea realiza una lectura de nuevas identidades de género que emergieron en el discurso en tiempos recientes. Le interesa explorar estrategias retóricas no normativas por medio de las cuales se inscribe el yo en el discurso. Estas manifestaciones del yo que ella estudia son a veces presentaciones voluntariamente performáticas del género de la persona que habla o que escribe, otras veces son usos menos conscientes de la posición adoptada, y otras son construcciones efímeras que responden a un momento de identificación puntual. Se centra en analizar tres fenómenos que rompen la lógica gramatical tradicional androcéntrica y la política esencialista. El primero es el femenino universal, el segundo es el uso del asterisco y la X por parte de la comunidad intersexual, y el tercero es la apropiación femenina de marcas profesionales de género masculino. Para ello, parte de dos supuestos comunes a muchas investigaciones sociolingüísticas contemporáneas sobre la identidad. 1. Las lenguas no se limitan a reflejar identidades de sus hablantes, sino que las identidades emergen mientras se habla, como producto de la interacción y el discurso. Y 2. La certeza de que en el proceso de construcción de identidades, la propia lengua, a su vez, se crea y se recrea. El foco de interés en este artículo es la construcción de autoidentidades de género no normativas en el español actual por parte de hablantes que desafían la gramática y el uso tradicional de la lengua en la presentación de su sexo-género. Esto es, para Bengoechea, mujeres que se autorrefieren en masculino y varones que lo hacen en femenino. Bueno, antes de desarrollar los tres fenómenos, voy a mencionar muy brevemente algunos conceptos y el marco teórico que utiliza la autora. Será breve, pero bueno, es necesario contextualizar y espero que no resulte un plomazo. Ahí vamos. El marco teórico que utiliza la autora son los conceptos de subjetividad e identidad para la lingüística tradicional. Esto es, entender a la subjetividad como la marca de sí que la persona enunciadora ha imprimido en el discurso al inscribirse en él, y a la identidad como un constructo emergente que sale a la superficie al momento de hablar o al escribir, cuando el sujeto dice yo y se sitúa en cierta relación con lesotres en el discurso. Sin embargo, nadie posee una identidad única, fija, unitaria y estática. Por lo tanto, lo que emerge en el discurso no es la identidad del sujeto, sino sus múltiples identidades. Hay situaciones concretas, contextos personales, en los que emerge una posición identitaria de todas las posibles. Estos son momentos de identificaciones puntuales. También es importante mencionar que más allá de que une, elija consciente y reflexivamente una posición identitaria que desea adoptar, Bengoechea postula que en UNE convergen discursos heterógenos y difusos, de estructuras conscientes e inconscientes. Esto significa que las identidades que emergen del discurso son mezcla de agencia individual y de influencias y estructuras sociales de varios tipos. De ahí que sean dinámicas, mudables, maleables y compuestas por múltiples facetas que se extraen de un fondo compartido socialmente, donde la ideología juega un papel relevante. La construcción de la identidad en el lenguaje es un terreno de batalla simbólica e ideológica. Por último, el sujeto de enunciación está sometido también y sobre todo a las restricciones del sistema lingüístico. Pero, retomando las ideas de Butler de que el género no es una esencia, sino una interpretación performática y repetitiva de prácticas obligatorias, incluyendo, por supuesto, las prácticas lingüísticas, sabemos que ello no implica que estamos presos, sino que tenemos capacidad de resistir y contestar el mandato de género, reconduciéndolo más allá de los códigos embestidos como naturales. Es decir, en palabras de Bengoechea, que podemos convertirnos en sujetos hablantes con posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes y las posiciones de enunciación. Lo que le interesa son las inscripciones del yo en el discurso, y esto implica inscribir el género, el sexo y la propia corporalidad. En este sentido, lo que centra su atención son las inscripciones no esencialistas, sino abiertas.
Una perspectiva esencialista sería, por ejemplo, el que adoptan las políticas feministas antisexistas que atienden a asignar el género gramatical según el sexo, o la gramática patriarcal y androcéntrica, según la cual solo se puede enunciar el yo en femenino desde un cuerpo de mujer o el masculino desde un cuerpo de un varón, y que enuncia desde la universalidad en masculino. Perspectivas estas que se posicionan desde cuerpas habladas, es decir, producen la identidad de un yo sometida y normativo que representa repetitivamente el papel que el mandato de género le ha asignado, donde la lengua es la que habla a través del sujete. Ser una cuerpa hablante sería, por el contrario, ser una cuerpa que se convierte en sujete al tomar la palabra y construir agencia, por ejemplo, utilizando formas o verbos gramaticales que crucen las fronteras del género asignado al nacer. Justamente pasar de ser una cuerpa hablada a una cuerpa hablante es para Bengoechea, además de una perspectiva clave para reflexionar sobre el papel de la agencia individual, intervenir en los procesos hegemónicos de nombrar, definir y clasificar. En este sentido, y una vez más siguiendo a Butler y su noción de que la performatividad discursiva del género configura también su materialidad, la autora plantea la posibilidad de que las nuevas identidades que emergen afecten la dimensión simbólica del género y tengan consecuencias materiales en prácticas reales. Se pregunta entonces qué tipo de identidades construyen estas formas, si pueden tener efectos materiales o políticos en el género social y si pueden tener efectos en el sistema de género gramatical colaborando con su transformación. Primer fenómeno, el femenino universal. Bengoechea llama femenino universal a un término sexuado en género gramatical femenino cuyos referentes son ambos sexos. Este uso arrebata textualmente a los varones la legitimación para hablar desde sí sobre la humanidad y quebranta la continua invitación a los varones por parte de la lengua a manifestarse como representantes únicos y universales de la especie humana en cada acto individual y singular. Las posiciones que adopta la enunciación universal en femenino pueden ser dos. La posición relativa, a la cual llama femenino universal compartido o solidario, o la posición absoluta, también llamada femenino universal absoluto o por proyección. A veces se mezclan en el discurso, pero en general uno y otro universal son huellas de distintas subjetividades y distintas posiciones del sujeto hablante, y como tales proyectan distintas identidades. El femenino universal compartido o solidario, es decir, la posición relativa, suele responder a subjetividades solidarias que desean dejar en claro que es un grupo mixto, no solo mujeres y no solo hombres. Se hace expresamente mención a que los varones están incluidos y no se pretende hacer de la experiencia y denominación de las mujeres la regla de la experiencia y denominación humanas. Para ello se acude a las barras, el arroba, la doble forma y el morfema e. Es una manifestación voluntaria del yo, donde la agencia queda especialmente visible al romper con la norma lingüística. Se trata de cuerpas hablantes con intencionalidad política que crean identidades virtuales, solidarias e igualitarias que desean integrar al otro o otros grupos. También cualquier sustantivo puede utilizarse como universal compartido, como por ejemplo compañeres. Y entre los fenómenos del femenino universal compartido se incluye también aquellos textos que adoptan el término persona o justifican la utilización del femenino apelando a la persona como referente elíptico o expreso. Según la autora, aunque denoten subjetividades de carácter radical y transformador, crítico y abierto, en muchas ocasiones las identidades que se producen corresponden a un momento de identificación, es decir, son efímeras y desaparecen al salir de la situación comunicativa puntual en la que la voluntariedad se produce. Bengoechea opina que incluso si estas identidades son perecederas, tales manifestaciones no hacen daño, educan a quienes las leen o las escuchan y hacen visible la construcción ideológica de la gramática patriarcal. Pese a sus contradicciones, el femenino universal compartido abre huecos a nuevas identidades masculinas y destapa al grupo que antes estaba oculto, el femenino. Sostiene que sus efectos en el sistema gramatical de género serían muy leves, pero que se puede establecer relación con la audiencia y potenciar a largo plazo un camino de cambio en las mentalidades y en las representaciones.
El femenino universal absoluto, o por proyección, al contrario que la posición relativa, hace la experiencia y denominación de las mujeres la experiencia y la denominación de toda la humanidad. Se trata de casos en los que mujeres se atreven a colocarse en el centro de la enunciación y del discurso, dejando que su yo se proyecte a toda la humanidad, y casos en los que los hombres se sienten parte del grupo de mujeres y enuncian su yo en femenino. Para Bengoechea tienen mayor trascendencia que el femenino universal relativo porque crean identidades no hegemónicas al situarse fuera del lugar hegemónico de enunciación, y son relevantes porque son manifestaciones inconscientes, involuntarias, y por lo tanto permean el sistema y posibilitan cambios gramaticales. Esto es algo que no entiendo del texto, porque cuando son expresiones inconscientes o involuntarias, según la autora, tienen mayor potencia para lograr cambios gramaticales que cuando son manifestaciones voluntarias. Pero no lo explico en el texto, así que solamente lo quería deslizar como un interrogante y sigo. Retomando, se trata de subjetividades que se apropian de la lengua liberándola de contradicciones limitadoras, lo que permite al sujeto adoptar mayor número de posiciones discursivas. La primera variante del femenino universal absoluto es el que es enunciado por mujeres, que se trata de expresiones que manifiestan la posición central que ha adoptado la hablante, enunciando la universalidad en nombre de la profesión o como intérprete de un cierto rol discursivo, desde su experiencia o incluso desde su posición relativa en una serie ordenada o valorada. También otro pronombre femenino que se va desplazando hacia el centro del discurso es la utilización del pronombre una cuando se utiliza como universal femenino. El hecho trascendental de que las mujeres tomen el foco, la cámara, el habla y se sitúen en el centro. Ahí radica para la autora su revolucionaria aportación a la lengua y a la cultura. Las nuevas subjetividades que dejan sus huellas enuncian otras identidades que han dejado de creerse subalternas. El universal femenino empieza a permitir que las mujeres hablen desde sus cuerpos y no para alienarse dentro de ellos. No se resignan a quedarse en los márgenes de la enunciación y se apropian consciente o inconscientemente de la lengua, y con ellas avanza la gramática. Y la gramática y la norma se abren y las colocan también en otra posición en el discurso. La segunda variante del femenino universal absoluto es el que es enunciado por hombres que adoptan una posición enunciativa en femenino. Para Bengoechea estas manifestaciones son tanto o más revolucionarias que si lo hacen las mujeres. Los ejemplos a los que ella hace referencia son recogidos de enunciaciones orales de varios presentadores en radios y en la tele que transmiten acontecimientos deportivos femeninos, y al hacerlo los periodistas se sitúan dentro del grupo femenino. Son ejemplos significativos de huellas de subjetividades de varón que parten de una posición de identificación inconsciente con el grupo femenino. Según la autora, nos encontramos frente a un uso que puede influir en el desplazamiento y la transformación del sistema de género y la desaparición de nuestra conciencia del binomio sexo-género gramatical. El segundo fenómeno es la reivindicación del asterisco y la X por parte de la comunidad intersexual, que lo utilizan como una forma de sustitución del morfema de género en castellano. El ejemplo que utiliza Bengoechea de autoidentificación mediante el asterisco es la conversación de Mauro Cabral con Natalia Jiménez. La argumentación empleada por el colectivo para explicar este uso se puede resumir en 4 objetivos para el asterisco. Pretende interpelar la lengua y, al tantear sus límites, ampliar también sus posibilidades, posibilitar identidades fluidas, transformables, que no pueden apresarse en la materialidad del género binario, evitar que la intersexualidad se reduzca a una nueva ideología, y la creación de una agenda que reconozca y posibilite a las personas intersex reclamar al Estado que regule políticas para el colectivo. El problema de ello, según Bengoechea, es que para lograr este fin, la materialidad política, podría ser necesario nombrar a la intersexualidad como una identidad política objetiva, y que es justo lo que el asterisco parece que rechaza.
Las consecuencias materiales de estas nuevas textualidades son que finalmente se convirtieron en una etiqueta identitaria objetiva y que para ello ha sido útil porque se ha propiciado el logro político de la comunidad. Y por otro lado, la adopción de la etiqueta X posee cierto fracaso simbólico porque el plural con X o asterisco puede funcionar a nivel textual, pero en el singular encuentra muchas dificultades. También el asterisco y la X funcionan en textos escritos, pero no se pueden pronunciar, por lo que las personas intersex no se pueden decir en voz alta. Tal es así que las personas intersex, según Bengochea, frecuentemente se presentan en masculino o femenino, tanto en el discurso individual como en la oralidad. La autora vuelve a citar el ejemplo de Mauro Cabral, pero ahora hablando en singular, en primera persona, en masculino. La opinión de Bengochea es que en pocos textos de la comunidad intersex se utiliza el femenino y masculino conjunto o alternativamente, ni han creado un género gramatical alternativo. Esto expresa que continúan atrapades, sometides a la ley de la gramática y del género y que continúan obedeciendo la lógica gramatical, nombre elegido, identidad de género y mantienen el binomio sexo-género gramatical. El tercer fenómeno es la apropiación femenina de marcas profesionales de género masculino. Y este fenómeno se inscribe durante finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX a mujeres españolas de clase media alta, profesionales y cultas que se autonombran en masculino. Según Bengochea, son mujeres progresistas y feministas que ejercían una profesión y optaban por autopresentarse mediante títulos profesionales en masculino. Esto significa que sigue existiendo en el mundo profesional una performatividad de género en el que dentro del discurso las mujeres deciden autopresentarse con el género gramatical que normativamente no les corresponde. Y que esta tendencia va decantándose hacia el título femenino, siempre encontrando resistencia en los sustratos más elevados o de mayor poder económico o militar. Estas manifestaciones del yo admiten varias lecturas. La autora postula 4. Una de ellas podría ser que la autorrepresentación en masculino es una manifestación de cuerpos hablados. Otra podría ser una contestación al vacío de prestigio y autoridad de la identidad profesional cuando ésta se manifiesta en femenino, porque la masculinidad evoca nociones de poder, legitimidad y privilegio. En este caso serían huellas de cuerpos negados, donde la ideología se manifestaría en la autorrepresentación de esta profesión en masculino, y dice que así lo han leído los feminismos. Otra opción también podría leerse como una huella de subjetividades de resistencia a la norma que obliga gramaticalmente a expresarse lingüísticamente al género al que las mujeres habían sido adscriptas socialmente. Y en este caso serían cuerpos hablantes, porque enuncian desde su agencia su voluntad de decirse. Por último, la cuarta opción sería que ocupan y reasignan simbólicamente un nombre profesional que pertenecía a los hombres y que esto puede leerse como un acto revolucionario, como ocupación de un espacio que los hombres consideraban como propio. La opinión de Bengochea es que las identidades profesionales que se adscriben estas mujeres son tremendamente inestables y que quizá este uso tenga trascendencia en la futura conceptualización y gramatización del sexo en español. Cito textual a la autora: si soy optimista es porque se habrán roto los vínculos actuales entre sexo y género y la profesión no tendrá sexo. Si soy pesimista, se mantendrán las dualidades: sexo superior, masculino gramatical, profesiones prestigiosas versus sexo inferior, femenino gramatical, profesiones desprestigiadas. Como consecuencia, estas nuevas posiciones que desestabilizan discursos esencialistas sobre sexo-género ya están abriendo nuevos espacios discursivos que eran imaginables hasta hace muy poco tiempo. Estas identidades discursivas parecen demostrar que no puede producirse transformación alguna en las relaciones de género sin cambios en los discursos y en la enunciación del yo. Los tres fenómenos estudiados
pueden tener como resultado que el sistema de género gramatical español, supuestamente mudable y expuesto a desplazamientos, se modifique. Si es así, será la consecuencia de que el binario, anclado en la más ínfima conciencia de sus habitantes, se habrá abierto a posibilidades antes desconocidas y simultáneamente las posibilitará. Los tres fenómenos no avanzan en la misma dirección. El femenino universal promete la posibilidad de nuevas posiciones en el discurso para las mujeres y parece presagiar un cambio en el género marcado que podría llevar a la desaparición del masculino como genérico. Y el asterisco, la X y el masculino profesional apuntan hacia la indeterminación del sexo en el género gramatical. La conjunción de los tres a largo plazo podría colaborar a desapuntalar el sistema de género y a corto plazo a hacerlo inestable. Los tres fenómenos no avanzan en la misma dirección, pero sí pueden contribuir al resquebrajamiento del sistema de género gramatical tal como lo conocemos. De hecho, humildemente, creo que esto ya ha empezado a producirse.